Puedes hacer esto incluyendo en tus historias lo que se denomina tensión dramática, o en otras palabras, comienza tus historias por el drama. Recordemos que el drama es conflicto, así que inclúyele una buena dosis de tensión dramática a tus relatos desde la primera escena. ¿Qué significa que una historia empiece tarde? La respuesta más simple es que en la mayoría de los casos solo significa que el lector o el espectador se aburre desde el comienzo. Si no se logra atrapar al espectador desde el comienzo de la historia, pues perderás su atención al instante. Es más, aunque tú creas que tu historia se pondrá muy buena más adelante, nadie se quedará atento esperando que en algún momento esa historia se ponga interesante. Esto sucede, como ya dije, cuando no haya nada que enganche al espectador inmediatamente, o que la historia no consiga mantener su atención en los primeros instantes de haber empezado. Y esto suele ocurrir cuando el viaje del protagonista tarda demasiado tiempo en comenzar, o cuando ni siquiera es posible identificar al protagonista de la historia. Es decir, cuando introduces a personajes inactivos que no hacen nada ni parecieran querer hacer algo, o cuando no hay ninguna clase de conflicto cercano en sus vidas, solamente están ahí deambulando sin sentido. Incluso cuando se trate del tipo de historias basadas en personaje, donde el viaje del protagonista es más interior que exterior, aplica de igual manera. Ahora veamos cómo puedes arreglar una historia que empieza demasiado tarde. Mi primer consejo que puedes utilizar para mejorar el inicio de la historia es que debes enganchar al lector. Esto suena obvio, pero la primera tarea de cualquier historia es saber enganchar al lector o espectador. Hay algunas técnicas clave en las que podemos apoyarnos para que una historia resulte interesante desde el principio y, lo más importante, pueda enganchar al espectador. Puedes hacer esto incluyendo en tus historias lo que se denomina tensión dramática, o en otras palabras, comienza tus historias por el drama. Recordemos que el drama es conflicto, así que inclúyele una buena dosis de tensión dramática a tus relatos desde la primera escena. Y la mejor manera de hacerlo es basándote en los 5 elementos que contiene la tensión dramática. Estos son el deseo, la oposición, lo que está en juego o el riesgo que habría si no se cumple el objetivo, la urgencia y un plan a seguir. O diciéndolo de otra forma, primero muestra a un personaje que quiere algo. Lo sugerible es que eso que quiera debe ser algo físico para que el espectador logre ver si lo consigue o no. Evita las cosas ambiguas como el éxito, el amor, la salud, etc. Muéstrame un objetivo que se pueda ver. El problema de los objetivos generales o muy ambiguos es que no se puede ver si se consigue o no. Por ejemplo, si tu personaje busca el éxito, primero pregúntate, para este personaje, ¿qué es el éxito? ¿Cómo lo va a conseguir? ¿O cómo veremos nosotros, los espectadores, que lo ha conseguido? El siguiente elemento de la tensión dramática es que debes mostrar la oposición a ese objetivo. Este aparece en forma del antagonista. Y recuerda que ese antagonista puede ser tanto una persona como también puede ser otra cosa, como por ejemplo el clima, la sociedad, un demonio, etc. O incluso ese antagonista puede ser él mismo o ella misma. Un tip extra que te puedo dar sobre el conflicto es que comiences a idear una historia moldeando al antagonista de la historia. De este modo podrás conocer realmente los obstáculos que tendrá tu protagonista en toda la historia. El siguiente elemento de tensión dramática es mostrar en tu historia la razón por la que necesita conseguir ese objetivo, o sea, su motivación. O dicho de otras palabras, muestra lo que está en juego o los riesgos que hay si no se consigue el objetivo. Ojo, tampoco tiene que ser esto algo de vida o muerte para que funcione. Todo depende de la historia que estás contando, pero sí encuentra eso que está en riesgo para tu protagonista. El otro elemento de la tensión dramática es la urgencia, o sea, que debes mostrar por qué tiene que hacerlo inmediatamente, es decir, por qué ahora y por qué no puede esperar. ¿Cuál es la urgencia? Y el último elemento para generar una buena tensión dramática, y que tal vez este punto puede ser opcional, es que debes mostrar el plan de acción del personaje. ¿Cómo logrará conseguir su objetivo? ¿Cuál es el plan?
Otro de los comentarios comunes que se pueden recibir en un feedback es que tu historia comienza tarde o te sugieren que empieces con la acción, pues esto suele significar que hay que empezar con la tensión dramática, así que tú ya sabes lo que tienes que hacer y los elementos que debes utilizar para conseguir una buena tensión dramática. Mientras tanto, recuerda que para escribir no existen las fórmulas, pero sí las herramientas que te pueden servir para escribir mejores historias. Así que a escribir se ha dicho. Yo soy Marco y esto es Anatomía de Guión.